Ok. Eh, Hemos estado aprendiendo todas estos sábados de una forma especial, estos utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Y hemos estado considerando, se ha considerado inicialmente, comenzamos por el lugar que es más adentro, allí el lugar santísimo, considerando eh, el arca del testimonio. Luego ahora pasamos a este lugar santo, donde hay también preciosos utensilios. Consideramos el sábado pasado la mesa de los panes de la preposición, los panes de la presencia. Y bueno, ahora estamos considerando, o vamos a considerar el, el candelero de oro, candelabro también en algunas ocasiones se ha denominado así. Y bueno, aquí hay suficientes hermanos que nos van a poder ayudar. Voy a hacer algo breve, sencillo, indicando que su diseño, como hemos leído allí en Éxodo capítulo 25, estaba hecho de una sola pieza sólida de oro. Era labrado a martillo. Los demás utensilios que hemos estudiado, bueno, el anterior, tanto el altar del incienso como las mesas estaban hechos con madera y oro, pero este es una sola pieza y de oro puro, era labrado a martillo. Entonces consistía, como hemos aprendido, en, en un pie su caña, de sus lados salían brazos, como leímos también, tres de cada uno. Había una caña central y de un lado eran tres brazos y en el otro lado habían tres brazos. En cada brazo habían tres copas de figuras de almendra, de, de una manzana y una flor. Y también hemos leído que estas copas contenían aceite y eso estaba diseñado, este candelero de oro era con un talento de oro, se utilizó para su construcción. Eso vemos en las tablas de peso y medida, aproximadamente 57 kilos. Entonces, ese diseño era conforme a lo que se le había mostrado a Moisés en el monte. Y como hemos indicado, su posición, eso es hablando de su diseño, su posición era colocado del lado izquierdo, allí en el lugar santo hacia el sur. Y era estratégicamente ese lugar, porque allí en ese lugar la luz que tenía ese lugar era solo la que desprendía este utensilio, la que impregnaba todo el lugar, era la luz que venía de él. Yo voy a considerar de la forma superficial describir lo que era el candelero y los hermanos nos van a ayudar en su tipología con más detalles. Eso es en el desarrollo del estudio. ¿Y cuál era el propósito? Le hemos dicho que el candelero era para alumbrar ese lugar santo. De esa forma los sacerdotes podían ejercer su ministerio allí. Toda la luz natural, aprendemos que fue excluida del tabernáculo porque tenía esas cubiertas y por consiguiente todo servicio que se hacía en ese lugar era hecho a la luz del candelero. Entonces hemos leído también en Levítico 22, había un estatuto, los hijos de Israel tenían que proveer aceite puro de oliva machacadas para que las lámparas brillaran continuamente. Los hermanos nos van a ayudar a hacer las preciosas aplicaciones y las ilustraciones de, de esto. Y bueno, en sentido general y lo principal que destaca este estudio es el significado tipológico de, del candelero de oro. Y uno piensa que entrando en el tabernáculo ya hemos dejado si llegáramos a entrar como siempre, pues por el atrio, si hiciéramos un recorrido de esa forma, estaba ahí el altar de bronce, estaba el lavacro, pero luego
nos encontramos, empezamos después de cuando llegamos al lugar santo, ya empezamos a encontrarnos con el oro. Eso nos habla de la gloria de Dios, también de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos aprendido y la Biblia nos resalta el oro que nos habla de la deidad, de su gloria eterna. Entonces, nos recordamos las palabras del Señor de Zacarías, el, el padre de Juan el Bautista, allá en Lucas capítulo 1. Estamos frente a esa revelación tan preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos contemplar en esta hora devocional, a nuestro Señor a través de este utensilio tan precioso. Y hay muchas cosas que hemos de aprender. Cristo es la luz del mundo. Nosotros lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo que la primera promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, y finalmente, si lo vemos también en Apocalipsis 21, los últimos versículos también, es una gloriosa figura del Cordero de Dios como la luz del cielo. Él es la luz, de él provienen todas las cosas. Él, de hecho, la luz natural que tenemos también es el creador de la luz. Y entonces nos van a ayudar los hermanos a presentar a nuestro Señor Jesucristo como esta preciosa luz. Sabemos que el mundo está oscurecido por el pecado, pero esta luz ha brillado desde el gran día que Dios estableció así. Eso, Dios se ha manifestado luz para la humanidad. Eso lo vemos en todas las promesas de Dios, desde Génesis igual, en Éxodo, pasando por números, toda la Biblia nos va a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y esa luz va a brillar en cada uno de los libros, en los históricos, en todas las profecías, y se va a ver reflejado ahí en el Nuevo Testamento en su vida. Entonces, ya con estos comentarios iniciales, pudiéramos decir que el candelero va a representar a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo, pero también hemos aprendido, este candelero representa a la iglesia, que sirve como un testigo fiel y brilla en un mundo oscuro. Y ese poder de la luz depende del Espíritu Santo, como nos lo indica el apóstol Pablo en Filipenses, en Apocalipsis. Por último, este candelero también representa al creyente, pero vamos a enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tipología en detalles de lo que hemos mencionado, los hermanos nos van a ayudar, las lecturas que hemos hecho, la forma de cada uno de los brazos, cómo tenía cada brazo en cada lado. Todos esos detalles nos van a ayudar los hermanos para así aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Y queda el estudio abierto. Muchas gracias, hermano Julio. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que han sumado. Bueno, don Altímedo, adelante. Muchas gracias, hermano Marco. Muchas gracias a nuestro apreciado hermano Julio por la introducción. Solamente quisiera agregar un detalle de la manera como el candelero fue formado. Entendemos que hay otras maneras de fabricar un candelero, mucho más fácil. Una forma sería a través de fundición. Se hace un moldeo y en esa cavidad se vierte el metal derretido, y esa es una pieza elaborada por fundición, pero no fue así. Tampoco soldadura, porque se hubiera hecho también por martillo, pero la base aparte, la caña central aparte y los brazos aparte, pero todo era una sola pieza a golpe de martillo. Esa es una figura del mismo Cristo. Si ese bronce
pudiera, perdón, si el oro pudiera hablar bajo los diestros golpes del artesano, porque dice, más adelante dice, hablando de Bezaleel y Aholiab, que eran los artesanos, hizo el candelero de oro. Esos eran grandes maestros. Indudablemente que Egipto, de donde salieron ellos seguramente trabajaban en fundición y aprendieron mucho del arte. No solamente fundición, el conformado y el labrado a martillo, pero esta es una obra artística a golpe de martillo, de modo que es una figura de Cristo en la cruz llevando el golpeteo de la ira de un Dios indignado contra el pecado. Debería caer el golpe sobre el humano, pero el Cristo fue la víctima. Él como nos decía el hermano, que es una figura de la iglesia, que salió de él. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él pagó el precio, pero el golpeteo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, al mediodía, el golpeteo fue mucho más intenso en la oscuridad. Dios cargó sobre él el juicio contra el pecado, el golpeteo, la ira de Dios descargándose sobre el Redentor. Pero esta es una pieza artística. ¿Cuánto nos cuesta esta obra en el día de hoy, labrada a martillo por expertos artesanos en esa tecnología? Eso no es fácil. Bueno, así, el único que podía redimirnos era el Cristo. Y él llevó el peso del enojo de Dios contra el pecado. Ahora, hacer la base no se dan medidas, pero indudablemente que ellos tenían, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí estaba el asesoramiento de Moisés. Moisés no tenía, Moisés era en la corte un hombre grande. Él no se acercó a esos talleres de fundición, de herrería, de conformado. Pero él no era el hombre, pero él sí tenía el diseño. Mira, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Él fue el que iba dirigiendo la manera y la altura de la caña. Todo eso estaba previsto según el modelo. Y así es la iglesia. La iglesia sigue un modelo, un esquema divino. Dice, labrado a martillo se hará el candelero. Algo muy, vamos a decir, con mucha destreza y veteranía y tecnología. Y sacar todas estas partes que encontramos aquí, que son como ornamentales y decorativas. Todo, era algo tremendo. Muy la iglesia de Cristo maravillosa, de uno que nos amó y nos amó y nos salvó con su sangre tan preciosa. ¿Cuánto tiempo duraría el trabajo? Ellos estuvieron en el Sinaí 1 año, por lo menos, viendo todo de todos los esa es la cabeza. Los metales que son nobles son el oro, la plata y el platino, pero el que está en la parte alta de esa escala de preciosidad, ductilidad, esa es otra ventaja. Indudablemente que el oro, para darle mayor ductilidad, fue metido en el horno, pero no para fundirlo, sino para precalentarlo.
Los metales precalentados tienen una mayor flexibilidad bajo el golpeteo para ser deformados. Ellos tenían todo ese. Así fue pasó por el fuego, así fue el Cristo, pasó por el juicio, las tinieblas, la soledad. Harás pues un copo de oro puro, no había oropel, no había ninguna escoria escondida. Todo era de alta pureza. Oro especial, labrado a martillo, precalentado, golpeteado con manos diestras, esos artífices. Y por fin salió una obra maestra, una maravilla. Y las copas arriba, 7 copas. Ese es un número. El número 7 es el número perfecto. Y uno ve en este candelero todas las perfecciones, por donde quiera que uno lo mire. De modo que yo no quisiera continuar, sino darle oportunidad a otros hermanos para que también desarrollen sus pensamientos. Adelante. Muchas gracias, don Arquímedes. Bueno, pues el estudio abierto, los hermanos tienen libertad para ayudarnos. Hermanos, yo deseo preguntar qué podemos aprender de la descripción del candelero con relación a una manzana y una flor y a forma de flor de almendro. Sí. 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 Indudablemente, hermano Edwin, solamente dar un pequeño detalle, como veíamos, que eso no fue ocurrencia de él, eso era conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Él estaba allí dirigiendo, pero era el golpe del artesano el que iba dándole la hechura, vamos a decir, con todos los detalles. Dice sus copas. Era la figura de una copa. Una copa es vamos a decir, es un envase para, en la parte práctica, para depositar allí algún líquido. Eso fue hecho, esas mismas copas, a golpe de martillo. Sí. De modo que la copa de la ira cayó sobre él llevó el juicio, pero de allí salió algo ornamental, como es la iglesia. Sus manzanas de la fruta que están a la altura del sabor, dice, y el olor de tu boca como el olor de manzanas, dicen. Y sus flores, las flores también son ornamentales, son detalles escogidos de una manera a donde, eso no lo inventó Moisés, era conforme al modelo. Aquí va una copa y aquí va una manzana y aquí va una flor. Tenía que tener la perfecta ubicación. Eso sería algo muy precioso a la vista, ver el candelero acabado con toda precisión, vamos a decir, de una tecnología de alto calibre. Pero solamente son detalles que estoy dando, pero otros hermanos van a ayudar. Yo lo que he hecho es un asomo
Adelante, hermano. Y un dato interesante, hermano, sobre la flor de almendro que me llamó mucho la atención, y es que en esa zona mediterránea, cuando llega la primavera, es lo primero que sale, lo primero que nace, la flor de almendro. Es una señal de que llegó la primavera. Siempre está relacionado y lo hemos relacionado con la resurrección del Señor, la vara de Aarón que reverdeció, que estaba en el arca. Y llama la atención que acá en el candelero se indica que debe llevar esa forma, esa figura. Eh, Creo, hermanos, que nos está mostrando un carácter también especial y único en cuanto al Señor. No sé si quizás en este caso no pudiésemos hablar directamente de su resurrección, porque para hablar de su resurrección tendríamos que hablar de su humanidad, y aquí no hay figuras que estén caracterizadas por eso, sino más bien por su divinidad. Pero sí podemos, hermanos, considerar lo que dice Juan, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de la vida. Y, y creo que pudiésemos ver allí estos aspectos donde nos muestra en su divinidad, eh, como dice la escritura, que por él fueron creadas todas las cosas, pero en otra parte nos dice que en él fueron creadas todas las cosas. Hay una diferencia, el hecho de que sea por él a que sea en él. Él es la fuente y él es la inspiración de todo lo que existe. Todas las cosas en él subsisten. Entonces, creo, hermano, considerando que todo es de oro, una sola pieza, y que está relacionado, como ya oímos en la introducción, a su divinidad, a su carácter. Nos está mostrando Dios a través de este utensilio su naturaleza divina en todos sus aspectos. El candelero estaba puesto para alumbrar y la luz viene de él. Él es como dice la escritura, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de esa luz. Y no sé, hermanos, quizás pensaba en las manzanas como en esa dulzura sin igual que hay en él, porque él nos hizo accesibles. Él se hizo accesible para nosotros. Él es el a quien podemos llegar. Él es el único mediador. En él hay un atractivo especial. Hay algo que aunque en su ministerio público él estaba velando su gloria en carne, aún así, como dice Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gente se iba tras él. Mira cómo se van tras él. En él hay un atractivo especial, y él es ese mediador entre Dios y los hombres. Y él nos ha permitido tener acceso a él, a sus atributos. Conocemos a Dios porque lo conocemos a él. Eh, Dice la escritura que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, bueno, es lo que estaba pensando, estaba meditando al respecto. Muchas gracias, hermano Luis. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Daniel, adelante. ¿Escucha bien por ahí?
¿Sí? ¿Se escucha bien, hermano? Ok. Estaba pensando que, bueno, en esta descripción del candelero, eh, como hemos ya escuchado, pues que es hecho de oro puro y a puro martillo, ¿no? Sin fundición, ¿no? Eh, sin medida, ¿verdad? No, es el único mueble que no se da medida, eh, que nos habla de la deidad del Señor Jesucristo, ¿no? Pero estaba viendo que aquí podemos verla así, de alguna manera, la Trinidad, pues porque primero tenemos, harás además un candelero, ¿no? Ese es un mandato directo del Dios a Moisés. Aquí vemos al Padre, ¿no? Como figura del Hijo tenemos, o como tipo del Hijo tenemos el mismo candelero, ¿no? Pero esto tenía lámparas que contenían aceite. Y el aceite, y ya Julio leyó más adelante en Levítico, pues que era, cómo era, debía obtenerse el aceite. Y tenemos que el aceite en las escrituras, nosotros hemos aprendido que nos habla del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, quería así, sencillamente, pues, apuntar aquí que tenemos, encontramos, pues podemos encontrar aquí la Trinidad, Dios, ¿verdad? Como el que mandando, dándole las instrucciones sobre la hechura de este mueble. El mueble en sí, pues el material, lo que nos representa, pues la deidad del Señor Jesucristo y eh, conteniendo figuras, este, copas y manzanas, lámparas, ¿verdad? Que contenían aceite que iban a alumbrar Cristo pues como la luz y esta aceite pues, aceite puro pues que no es el tipo de el Espíritu Santo, ¿no? Era eso lo que quería decir, hermano, gracias. Gracias, hermano. Bien. Sin lugar a dudas, hermanos, este mueble tiene particularidades, como ya han sido destacadas por los hermanos, de sin igual atractivo. Era, como explicaba don Alcímedes, un tratamiento para su construcción muy particular. No era el más común. De hecho, tal vez y el propiciatorio, como cuando hablamos del propiciatorio, serían las únicas piezas que llegarían a hacerse con la forma de trato que se dio a través del martillo. Imagínense lo complejo de sacar la figura para poder obtener este tipo de muebles. Y si el propiciatorio tenía sin duda alguna una dificultad sin igual para poder sobre todo sacar la figura de los querubines, imagínense poder sacar los 6 brazos, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, y todo a martillo, y luego tallar aquella figura, poder moldearla, porque no podían hacer corte, todo era martillo. Tampoco era que se tomaba una lámina de oro y se iban haciendo cortes y figuras, no, todo era a martillo, lo que le da sin duda alguna unas características muy particulares que nos llama mucho la atención. Ahora bien, como ya se ha señalado, era de oro. Esto nos habla de la deidad. Sin duda alguna nos habla de esa gloria de Dios, magnífica y excelsa. Y el hecho de que no había pasado por un molde, no había sido enmoldada por generalmente un material refractario que sería muchas veces
barro que se utilizaba como material refractario o algún tipo de arcilla. Esto nos habla de la naturaleza perfecta de Dios y cómo Dios se muestra al mundo. Una de las cosas que podemos encontrar es que este mueble es para la luz, como ya han indicado los hermanos, y se ha hecho mención. Y uno puede pensar en el Señor Jesucristo cuando Él dice, en Él estaba la vida. Y esta luz, esta vida, es la luz de los hombres. La única forma de que un ser humano salga del oscurantismo del pecado es que vea la luz de Cristo, que llegue a entrar en este contacto con Él, esta magnífica persona alumbrando. Dice el apóstol Juan que Juan el Bautista dio testimonio de la luz, hablando del Señor. Él es la verdadera luz que refleja toda la gloria de Dios. Él puede mostrar toda esa gloria magnífica. Y dice allí el mismo Señor, citado por el apóstol Juan cuando habló con Nicodemo, que él dice, porque él dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Y pensaba en ese versículo con lo que se está señalando en esta última parte acerca de estas figuras que están acá, porque como explicaba el hermano Luis Enrique, esa flor de almendro, primero que la flor nos habla de que viene fruto por delante, cuando las flores salen, cuando los árboles frutales empiezan a florecer, porque viene después de una cosecha. Y una de las cosas que nos habla allí, él citaba el caso de la vara de Aarón. La vara de Aarón no solamente reverdeció, sino que produjo almendras. Sumamente interesante esa figura allí de la almendra, la flor de almendra. Aquel que está en la luz, en la presencia del Señor y se deja guiar. Y como dice aquí, viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Que Él está viviendo para Él, que Él está viviendo para su gloria. Y entonces es una persona que da fruto al Señor. Y el manzano, sin duda alguna, nos lleva a la figura también del Señor. Allí podemos recordar en Cantar de los Cantares que él dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Una particularidad sin igual, árboles silvestres, comunes, pero ahí está un manzano, hermoso y perfecto. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ese manzano allí, mostrando no solamente el fruto que podemos dar para Dios, sino el deleite de poder estar bajo su luz, poder estar en su presencia. Miren, aquellos que entraban al lugar santo solo eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ahora nosotros tenemos un real sacerdocio y todos podemos entrar allí, pero entramos ¿para qué? Para deleitarnos en su luz, para poder vivir en su presencia y disfrutar de su luz. Qué glorioso y hermoso, hermano. Cuánta maravilla hay en este mueble y cuánta meditación podemos encontrar para poder conocer más a nuestro Señor.
Hermano, sería también bueno mencionar, hemos hecho mención del aceite que tenían estas lámparas, pero este candelero tenía que recibir también un mantenimiento para que la luz fuera con el brillo necesario, con el brillo adecuado. Sería bueno también comentar acerca de eso. Sí. Lo que acaba de decir el hermano Marco, esa mecha que había ardido durante toda una noche, en la mañana caía en el fondo del recipiente trazas, y el sacerdote llegaba con un platillo de oro, una mecha que había ardido, se había quemado. Algunos dicen, oye, aquellos dijeron, nosotros que sufrimos el calor del día, decían aquellos que estaban reclamando que por qué a los otros también se les pagó lo mismo que a ellos, el calor, se habían quemado. Los otros era una sola hora, ellos estaban protestando, pero esa es la bondad del Señor. Pero esa mecha que se había quemado, había ardido, había emitido luz, había caído en el fondo y venía un platillo de oro. No sacaban con la despabiladera esa traza, esa carbonizada en el fondo del recipiente, no la echaban al suelo, no, era en un platillo de oro. Eso habla del valor que da el Señor, aquel que se quema, arde en amor. El celo de tu casa me consume, el Señor, su corazón ardía. Bueno, Dios recoge eso, hermano, en un platillo de oro. Algo que no se tira al piso. Tiene valor para Dios una vida que se sacrifica, que arde. Debemos, así sea vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos mantenimiento cada día, hermano, como reponer una nueva mecha, pero él apreciaba la mecha que había ardido, colocada en un platillo de oro. Solamente. Gracias, don Alcímedes. Pero en base a lo que usted está señalando, pensamos, lo primero para que esa mecha pueda arder es que debe estar impregnada del aceite. Y podemos pensar en ser llenos del Espíritu Santo para poder arder y dar la luz que Dios quiere que demos en este mundo. Dice, Él es la luz del mundo, pero nosotros somos la luz a este mundo y lo que hacemos es reflejar la luz de Él. Pero para poderlo hacer debemos estar llenos del Espíritu Santo. Esa mecha, si no tenía aceite, no podía arder durante toda la noche. Era imposible para eso. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para poderlo hacer. Amén. Amén. Don Alcímedes, disculpe que le haga la pregunta directamente, pero la escritura dice que era un talento de oro puro. No podía ser más, no podía ser menos. Era un talento, una medida completa. ¿Cómo podemos ver esa expresión allí en la palabra del Señor? Sí, sí, hermano.
Es una maravilla, hermano, la precisión. El hermano nos estaba diciendo el hermano Julio que un talento son más de 50 kilogramos. Algo voluminoso. Un talento. Sí, para ser trabajado. No podía tener, había que pesarlo para que tuviera la medida correcta. Porque si no tenía la medida correcta no iba a salir completa la pieza. Todo estaba conforme al modelo. El modelo mostrado en el monte precisaba que el material que se iba a utilizar debía de tener la capacidad en peso de un talento. El hermano habló de, no sé si 54 kilos, algunos dicen que es menos, pero eso era lo que iba a, si no hubiera tenido el peso completo, la pieza hubiera quedado con defecto. De modo que el Señor es preciso y nosotros también, hermano. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces nosotros también debemos ceñirnos a ese patrón de la perfección de Dios. Su palabra es perfecta. Para obtener una pieza perfecta es necesario ceñirse al modelo que Dios ha establecido y a las medidas que Él ha determinado. El resto del modelo quedaría deformado, como está diciendo don Antonio. Entonces, sobre todo cuando hablamos de la iglesia, hay un modelo, hermano. Hay unas medidas, hay una forma para poder dar la luz como debemos darla desde la asamblea correctamente. Otra cosa es que como era una sola pieza y era labrada a martillo, eso nos habla de la unidad perfecta de Dios. Y esos 7 brazos nos hablan de su perfección. Perfecto, absoluto. Como hemos escuchado, no hace falta nada. No piensa, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, estamos completos en Él. En Él alcanzamos esa perfección, en Él podemos completarnos perfectamente. Hermano, yo estaba leyendo, hablando de que el candelero era hecho de una sola pieza, que también el propiciatorio con los querubines dicen que eran también de una sola pieza. Yo no veo que ese propiciatorio, a lo menos lo estoy leyendo aquí, y no, creo que era de oro puro. No tenía, no, ten- no tenía, no estaba en su interior, pues la madera. Me da la impresión de que el propiciatorio era de oro puro, de una sola pieza unida con los querubines también, ¿no? Como una... Quería solamente hacer notar eso, pues. Sí, efectivamente, hermano Daniel, y era labrado a martillo, al igual que el candelero. Eran las 2 únicas piezas que tenían esa particularidad, que eran de oro puro y labrado a martillo. Sin duda alguna, como decíamos, hay una complejidad en esta forma de tratar a este metal, aunque es un metal no muy duro, pero es complejo pues, tratarlo a martillo. Si el propiciatorio generaba una complejidad, mucho más complejo era tratar los brazos, sacar la caña central y tratar los brazos. Dios hizo una maravilla allí con esos artesanos, de tal forma de que pudieran establecer la distribución del peso en forma perfecta para que no se cayera, porque todo tenía que quedar a unas dimensiones perfectas para que pudiera ponerse en pie y hacer el contrapeso con la base. O sea, todo era en una forma magistral y perfecta. Otra cosa es que, como decía don Alcime, bueno, él es especialista en el área metalúrgica. Este es un metal muy noble y no solamente, y esa nobleza hace que el trabajo con el martillo
tiene que tener una precisión también, porque se podía dañar el metal si se golpeaba muy fuerte, o tenía que darse con la justa medida, pues los golpes, para que pudiera salir las piezas y pudieran tallarse en forma magistral y esplendente como quedaron estas piezas. Si me permiten, hermano, podría dar un aporte ahí en cuanto al oro. Adelante, hermano Luis. Buenas noches. Bueno, disculpen, primera vez que participo y con todo el respeto, porque aquí estoy solamente para aprender, pero dada mi experiencia, he trabajado en la joyería y relojería, la pieza que escucho, leyendo la escritura, me asombra de la manera como fue hecha, ¿no? Yo le digo por la experiencia que tengo en la joyería y la relojería. Y definitivamente era una pieza sobrenatural, lo digo así de esta manera reverente, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la base para soportar esto tenía que ser, me imagino, para que ella nunca se caiga, digámoslo así, porque era necesario que esto siempre, la posición primeramente, ¿no? Donde estaba distribuido y que iba a servir para alumbrar. Incluso sabemos que para calcular la iluminación, ¿quién tiene la ciencia de todo? Nuestro Señor, Dios Todopoderoso. La iluminación tiene que ver, y entonces esas formas de que estaban distribuidas las lámparas, todo era un trabajo, pero perfecto, como ya vemos por todos los detalles que se indican ahí. Y entonces, por eso les digo que me llama la atención, como yo que, digamos, en el tema de la joyería y la relojería, la precisión que tenía eso, y me imagino también que era algo impresionante cuando entraba el sacerdote, me imagino ver esa belleza de pieza, más la luz, la iluminación, quedaría perfecta, porque dice que estaba de tal modo en la parte sur. Y bueno, la forma que estaba era muy importante para que dé la iluminación. Y de verdad, para aquella, imagínense aquella época, esa luz debió haber sido, pues, que se podía ver perfectamente. Hay incluso en la ciencia lo que habla de los lumens, ¿no? De la intensidad de luz. Todo eso estaba perfectamente calculado por Dios, ¿no? Y el artesano debió haber trabajado con una precisión pues absoluta, porque venía de parte de Dios. Eso es el pequeño aporte que me doy en cuanto a la pieza. Y lo otro es también la forma que me llamó la atención hace rato, y la pregunta también para el hermano Alcímedes, la relación que tiene en el versículo de 24:4, donde dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. No sé si también tiene relación con lo que se habló hace un momento, hermano Alcímedes, del candelero, y qué relación tiene, si tiene una relación con nosotros, ¿no? De la limpieza, de ser un candelero limpio, ¿no? Sí. Y habla también ahí. Bueno, eso sería nada más, y disculpen, muchas gracias. Sí. Muchas gracias al hermano Luis Alfredo Quiroga por el aporte. Sí. No, ese versículo, hermano Luis, yo también estaba notando eso, el candelero limpio y luego en orden. Y lo tercero que se dice es delante de Jehová. Él está mirando, es delante de él, y tenía que estar limpio. Hay por esa mecha salía humo. Quizás él tenía que traer algo para hacerlo presentable. Dios ama la limpieza y el orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y tenemos que ser conscientes que continuamente estamos delante de Jehová. Tiene el ojo puesto, que todo debe estar limpio, todo debe estar en el orden que manda la palabra, porque él está presente.
es delante de Jehová, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Sí. Sí, eso es algo muy instructivo, hermano. Es interesante que brevemente para señalar que en el capítulo 36 se señala a quienes Dios escogió. Dice la palabra, así pues, Besaleel y a Oliab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría. Dios es el que pone. Dios es el que pone el conocimiento, es el que da la sabiduría, es el que escoge, ¿eh?, a sus instrumentos para echar a mano, llevar adelante pues su obra, ¿no? Y aquí mencionan a estos dos personas y a otros más dicen, ¿no? Pero los mencionan en particular. Versículo 2 dice, y Moisés llamó porque dice que Dios le dio sabiduría, ¿no? Entonces dice, y Moisés llamó a Besaleel y a Oliab y a todo hombre sabio, a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Interesante, ¿no? Gracias, hermano Daniel. Sin duda alguna, esto nos muestra que Dios pone así la capacidad para poder servir. Todo proviene de Él. Bueno, don Alcimer, hermano Edwin, ya estamos llegando a la hora. Si tienen algún comentario para concluir, el hermano Julio también que hizo la introducción. Bueno, encontramos conectados al hermano Frank, al hermano Junior y otros hermanos allí. Bueno, pensando un poco en, bueno, la luz, hay muchas preciosas lecciones que aprender. Sabemos que las lámparas tenían que brillar de día y de noche, todos los días, continuamente, como hemos escuchado. Bueno, así nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, Él es la luz. Él siempre va a emitir esa gloria que solo la tiene Él. Y no tan solo eso, sino que Él nos mostró la del Padre. El que le había visto a Él, había visto al Padre. Él nos reveló la del Padre. Y es interesante que también esta luz no eran de las lámparas, las luz eran del aceite. El aceite era que permanecía allí y daba la luz. Las lámparas eran solo instrumentos, por decirlo así, de una forma aplicativa, donde le daba forma allí a, a que se expandiera la luz de la forma. Hay una carrera, la ciencia que estudia la luminotecnia, como estaba diciendo nuestro hermano también, no sé si fue el hermano Luis, sí, Luis Alfredo,
hay una precisión en la distancia que se debe colocar cada luminaria para que dé una luz apropiada. Y bueno, el Espíritu Santo es el que puede de una forma precisa dar la luz que necesita emitir la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Por eso es una bella figura, representa a Cristo, pero también representa a la iglesia. Y esta luz era consagrada, estaba allí en el lugar santo. Se usaba solo exclusivamente para el servicio del Señor. Y así que bueno es el evangelio, solo para el fin de alabar y glorificar a Dios, no por otras razones. Hay algunos que quisieran o quieren pervertir el evangelio, predicar otro evangelio, pero esto no debe ser así. Era una luz que solo era exclusivamente para el servicio de Dios, servicio a Dios, para darle gloria a Dios, una animación para que cada primer día de la semana nosotros podamos, como esa luz que hemos recibido, emitir ese reflejo por medio del Espíritu Santo de las glorias, manifestar las glorias, lo excelso de nuestro Señor Jesucristo, esa luz que tanta bendición ha traído a nuestras vidas. Muchas gracias, hermano Julio. Amén. Bueno, vamos a cerrar. Un hermano que dé gracias al Señor por el estudio y tu ayuda con lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en este mueble, pues, que estaba en el lugar santo, hacia el lado sur, que que era luminoso, pues, porque había lámparas con aceite, pues, e iluminaba, hecho de una sola pieza de oro puro. Nos representa, pues, en su máxima expresión, pues, la deidad de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por su venida a este mundo para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Y te pedimos, pues, que nos ayudes a tener fresco siempre esto en nuestras vidas y en nuestras mentes. Gracias te damos por la reunión, por los comentarios. Y a la despedida, pues, te pedimos una bendición para cada uno. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.